les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Siempre es un honor para mí verles desde aquí y poderles contar un poco acerca de lo que el Señor me ha ido enseñando. Feliz año nuevo para todos, que espero que el Señor les dé aún más de lo que ustedes esperan en este año. No conforme a su voluntad ni a mi voluntad, sino conforme a la voluntad del Señor. Amén. El Señor me recordó algo en estos días y yo titulé el mensaje "Mantente en tu posición". Y recuerdo a dos personas que hace un tiempo trabajaban en un lugar y una era muy ambiciosa. Y el puesto que le dieron realmente no ganaba ni la mitad de lo que esperaba ganar. Y entonces como que se quejaba mucho de su trabajo, ¿verdad? Pero le pedía constantemente al jefe su aumento salarial, esperaba un ascenso, una promoción, pero como se sentía que no lo valoraban, no hacía ni la mitad de las tareas que le ponían. Así que pasaba el tiempo y no venía ni el ascenso, ni el aumento, ni nada. Pero había otra persona que trabajaba ahí mismo, también con sueños grandes, pero con un corazón humilde. Y entonces lo que fuera que le mandaran, lo hacía, lo que fuera. Si le mandaban a barrer, si le mandaban a acomodar en bodega, lo que fuera lo hacía. Y el dueño de ese negocio empezó a notar que podía confiar en esta persona. Y los compañeros fueron viendo cómo de una forma extraña las responsabilidades hacia este varón iban subiendo de nivel. Como que ya le daban cosas que eran como más importantes. ¿Sí me explico? Y lo único que esta persona hacía sin pedir nada era lo que le asignaban. Eso era lo que hacía. Cuando el resto de compañeros al pasar el tiempo se dan cuenta, él era el jefe. Él era el encargado. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? ¿Alguno podría decirme? Uno hizo lo que le correspondía hacer y el otro, por estar pensando en lo que quería, no hizo nada. Yo no sé qué quiere usted para este año. ¿Sabe? Yo quiero muchas cosas para este año, siempre, porque en otra conversación lo decía, como que la nostalgia que trae el año nuevo trae con eso también ánimo. Entonces la gente como que quiere hacer ejercicio, quiere bajar de peso, quiere estudiar nuevas cosas y tiene como nuevas metas. Yo no sé qué quiere hacer usted este año. Yo no sé si usted está esperando un ascenso en su trabajo o un aumento salarial. Yo no sé si usted este año está esperando que su matrimonio esté mejor. Yo no sé si algunos están pensando en casarse. Bueno, sí sé ya que algunos están pensando en casarse. Hay bodas seguramente este año. Hay gente que tiene algunos sueños de cosas. Usted sabe qué quiere hacer, ¿no? Si quiere algo con su familia, si hay sueños personales. Doña Sonia ya va a empezar con el bachillerato, ¿verdad, doña Sonia? Si Dios lo permite. Hay gente que quiere una promoción ministerial. Dice, es que yo siempre he hecho esto, pero yo quisiera ser líder de tal cosa. Yo quisiera servir a Dios en esto otro. Es que yo quisiera que la pastora me volviera a ver y que me asignara como diaconisa. O que yo quisiera, pero no me ponen a hacer nada. ¿Cierto? Hay gente esperando. Pero hoy yo le digo, ¿cuál de las dos personas quiere ser usted? Yo le puse como uno de los puntos los dos David. Después de que podamos meditar en qué queremos para este año, yo le puse los dos David.
vamos a ver dos acciones que tuvo el rey David. Una que está en 1 de Samuel 17. No vamos a hablar de cuando le tiró la piedra a Goliat, vamos a hablar antes de eso. Y en 2 de Samuel 11. Primero vamos a leer en 1 de Samuel 17, ahí en el versículo 1. Recuerden que ese estudio se llama Mantente en tu posición. Me dicen cuando tienen 1 de Samuel 17. Un saludo para todos los que nos están viendo a través de Facebook. Dice que están Eric y Katia, Yesenia García, Lorena Álvarez, Aurora, Laura y Juan, Cinia Picado, Rosa Montero, Giselle Murillo, Jeffrey Palma, Kimberly, Jacqueline Herrera, Eneida, Denis Rojas, Evelio, Lorena Ulloa, Denis Peraza, Patricia Jiménez, Melissa Torres, familia Jiménez Vargas. Un abrazo, mis amados hermanos, a todos los que están también siguiendo la transmisión a través de Facebook. Dice así, 1 de Samuel 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió al filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era un hijo de aquel hombre frateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Ojo, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor, o sea, David no estaba ahí, ¿cierto? Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl. ¿Para qué? Para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira,
si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. ¿Qué hizo David? Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Vamos a hacer una pausa. ¿Usted sabe qué sucedió después de eso? Todos conocemos la historia, ¿verdad? David dijo, ¿cómo es posible que alguien está ofendiendo el nombre de Dios a su pueblo y nadie hace nada? Pues yo voy a ir a pelear en nombre de Jehová de los ejércitos y vence a Goliat. Eso es lo que sigue. Pero lo que yo quiero que usted ponga cuidado es a lo que acabamos de leer. Porque David estaba a donde le habían asignado estar. Usted sabía que cuando esto sucedió, ya David había sido ungido como rey. Él pudo haber dicho, papá, yo voy a ir a pelear con mis hermanos. Si Dios me ungió a mí, yo voy a vencer. Pero Isaí dijo, te quedas apacentando las ovejas. ¿Y qué hizo David? Se quedó apacentando las ovejas. Y luego Isaí, su papá, como pasa mucho con el menor, ¿sí o no? Caleb, que me confirme. Los menores son los mandaderos a veces, ¿cierto? Vaya a la pulpería, vea, vaya a la panadería, vaya no sé qué, ¿verdad? El chiquitillo es el que hace los mandados. Entonces el papá dice, vea, tome este pan, tome este grano, este queso y lléveselo a sus hermanos. Vaya, y de una vez los ve a ver si están bien, porque eso también usan los papás, los hermanos menores, ¿verdad? Vaya a ver si se está portando bien su hermano, el mayor, el adolescente. Vaya, le dijo Isaí, vaya. Y ahí, con una tarea pequeña, con una asignación de su papá, David ni se imaginaba que esa tarea iba a ser el impulso que el padre le iba a dar en todo el llamado que él tenía. Una tarea pequeña. ¿Sabe? Los hermanos andaban con la tarea mayor, andaban peleando, andaban en la guerra, y David, obedeciendo a su papá, estaba apacentando las ovejas y haciéndole un mandado. Pero nosotros, hermanos, a veces queremos la promesa de Dios y no nos podemos ni siquiera mantener en la posición en las que nos han asignado estar. Y entonces queremos el ascenso en el trabajo, pero no podemos ni siquiera hacer las tareas que nos han encomendado. Y entonces queremos la promoción ministerial, pero ni siquiera podemos mover una silla. Mantente en tu posición. Israel estaba en guerra. David ya había sido ungido como rey. Los hermanos mayores de David andaban en la guerra. Y David estaba en la posición en donde él tenía que estar. Ahí tenía que estar David. Y cuando llegó el tiempo, David simplemente aprovechó la oportunidad que Dios le había dado para servirle. Amén. Yo le puse a este punto los dos David. Porque en 2 de Samuel, si usted se va un poquitito más adelante, en 2 de Samuel 11, solo 4 versículos vamos a leer.
En 2 Samuel 11. Amén. ¿Lo encontraron? 4 versículos. Vamos a leer ahí. Dice así: aconteció, ya David era rey, ¿verdad? Aconteció al año siguiente, cuando en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué hizo? Se quedó en Jerusalén. ¿Cuándo? En el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Eso quiere decir probablemente que no siempre iban los reyes a la guerra, porque dice en el tiempo en que iban los reyes a la guerra. David, ¿quién era? El rey. ¿Dónde tenía que estar David? En la guerra. Y sucedió un día, en el tiempo en que David tenía que estar en guerra, pero estaba en su casa, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba. O sea, le sobraba el tiempo a David. Dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vamos a parar ahí. ¿Qué sucede después? David deja embarazada a Betsabé, manda a llamar al esposo que sí estaba en la guerra para que se acueste y tapar el embarazo. El esposo no se quiere acostar porque dice que como él va a acostarse con su mujer y disfrutar si los demás compañeros están en guerra. David lo emborracha, no puede, y lo pone entonces al frente de la batalla. Casi que lo asesinó, no con sus propias manos. Después de eso se muere el hijo que iba a tener Betsabé. Y la familia de David empieza a sufrir una serie de acontecimientos tristes y dolorosos a consecuencia de ese pecado. Lo que quiero decir, hermanos, es que David, cuando era jovencito, estaba a donde tenía que estar y recibió una promoción de Dios. Recibió una respuesta que quizás desde que lo ungieron él estaba esperando. Pero cuando fue rey, se le olvidó que él tenía que estar a donde tenía que estar. Y eso le trajo severas consecuencias. Mantente en tu posición. Vean, hermanos, hay algunos que la última tarea que el Señor les dio fue constantemente de rodillas orando por esa situación. Pero es que estoy cansada, pero es que ya no quiero orar, pero es que ya no tengo fe. Manténgase en su posición, porque cuando menos usted lo espere, va a suceder lo que el Señor te ha dicho. Hermanos, conversábamos con un hermano y nos decía: es que yo sé que el milagro está a la vuelta de la esquina. Hay muchos milagros que nosotros estamos esperando que están a la vuelta de la esquina, es verdad. Pero no solo a la vuelta de la esquina, sino a que también nosotros nos regresemos a donde Dios nos había dicho que teníamos que estar para entonces recibir ese milagro. ¿Sabe? Hay gente que desea servir. Pero, amados hermanos, el servicio al Señor no es un título. No es que me den una camiseta que diga servidor. ¿Sabe? Hay algunos que esperamos ciertos puestos, pero cuando se pide oración porque un hermano está enfermo, no ora. Pero cuando se pide ayuda para venir a
hacer algo aquí en el templo, cuando hay que acomodar, cuando está sucia la iglesia, tampoco colabora. Hermanos, no les estoy regañando, les estoy recordando que volvamos a la asignación que Dios nos había dado. Hay algunos a los que el Señor les dijo que tenían que darle seguimiento a otros hermanos, pero yo no soy de diaconía, pero yo no soy líder, pero Dios te había movido a hacer unas llamadas. Dios te había movido a estar buscando a los hermanos mayores. Hola, ¿cómo está? Estamos orando por usted, pero es que yo no soy servidor, pero Dios te lo había dicho. ¿Qué más necesita usted? Pero es que mi matrimonio, el Señor te dijo, trate bien a su esposo, hónrelo, pero ¿cómo lo voy a honrar si él ya no me compra nada? Dios te dijo, hónralo. Porque cuando lo honres y te mantengas en la posición, haciendo la tarea que Dios te dio, es cuando Dios te puede sorprender. Pero que no te sorprenda Dios en otra cosa. ¿Sabe? Hay gente que Dios le tenía promociones laborales, pero cuando se fue el jefe de ese puesto que quería, no estaba haciendo lo que le tocaba, entonces no lo escogieron. No fue el Señor el que no le dio ese puesto, es que a usted se le olvidó hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué es lo que deberías estar haciendo en tu casa? ¿Qué es lo que deberías estar haciendo en la iglesia? ¿Qué deberías estar haciendo para el Señor en este 2021? Que eso sea lo primero que recuerdes. Señor, ¿qué es lo que tengo que estar haciendo? Porque dice la palabra, velad y orad, para no caer en tentación, amén. El Señor nos dice, velad y orad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe? David estaba en otras. David dice que se levantó de su lecho. Estaba de vacaciones cuando era tiempo de trabajar. Que no nos agarre Dios durmiendo cuando es tiempo de velar y orar. Amén. Hay un mensaje que me mandaron ahora para fin de año. Y con esto fue que yo también empecé a meditar en David y en cómo David tomó decisiones distintas en épocas distintas en su vida. Pero este mensaje me recordaba los años que pasó Moisés apacentando ovejas. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuántos? $40 años. Y un día, levantándose de mañana, como 40 años ya lo hacía, apacentando las ovejas como 40 años ya lo hacía, dándoles de comer, llevándolas a donde las tenía que llevar, cuidándolas como ya tenía 40 años de hacerlo. Vio un fuego ardiente a lo lejos, pero él estaba haciendo la tarea que se le había asignado hacía 40 años. Y en este mensaje recordaba sobre Saúl, porque Saúl estaba buscando unas asnas que su papá le pidió que buscara. Y ahí fue que se encontró con el profeta. ¿Sí se acuerdan? Y estaba Eliseo. ¿Qué hacía Eliseo? Estaba con los bueyes. ¿Sí se acuerdan? Cuando fue llamado por Elías y recibió su manto. ¿Y Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando lo llamó Jesús? Pescando. ¿Sabe? Hay algo en común y es que todos estaban trabajando. Nadie estaba ocioso y sin hacer nada. Todos
todos estaban haciendo la tarea, la última tarea que se les había sido asignada, para entonces recibir una tarea más especial y más importante dada por el Señor. Que no nos encuentre ociosos, porque cuando estamos ociosos no somos dignos. Porque cuando estamos ociosos, lo que va a decir mi papá es: no, Jessica, primero haga lo que le pedí. ¿Cómo son los papás con los hijos? No, vaya primero, lave los platos y después entonces puede ir con su papá a hacer no sé qué mandado, ¿cierto? Vea, yo me acuerdo, yo chiquilla, mami quiere ir con papi porque va para el centro, y entonces yo quería ir, ¿verdad? O a ir a hacer un trabajo. A mí me gustaba acompañar a mi papá cuando hacía trabajos de soldadura. Entonces mi mamá me decía primero: ¿ya hizo lo que le mandé a hacer? ¿Cuántos papás hacen eso? Mi mamá: ¿ya hizo lo que le mandé a hacer? No, primero cumpla con su tarea y luego entonces puede ir con su papá. Entonces hay algunos que cuando llegó el tiempo, el Padre Celestial nos decía: ¿y la tarea que te mandé? Y las llamadas que te pedí hacer, y las oraciones que te encargué, y los estudios de la palabra que te moví a hacer. Señor, es que yo quiero provisión financiera, pero ya diste lo que te pedía que necesitaba. Señor, cuando tenga más, no, da de lo que tienes ahora, porque si no, no eres de mi confianza para darte más. Si no podemos sacar 1000 colones de 10,000, ¿usted cree que vamos a sacar 100,000 de 1,000,000? Cuando el Señor confía en nosotros financieramente y sabe que lo vamos a usar como Él nos diga, entonces estamos listos para recibir más. Cuando Él sabe que si Él me dice: Jessica, es que tal necesita, y Jessica va, entonces Él va a decir: Jessica es de mi confianza y yo le puedo asignar una tarea mayor. Y eso es bíblico, porque dice: quien es fiel en lo poco, entonces ¿qué va a hacer el Señor? Hermanos, para este año, yo siempre todos los años le pregunto: Dios, ¿qué tienes para este año para mí? Y entonces recuerdo que el año pasado tuve un sueño. Y hermanos, hay sueños que para mí, no sé, ¿verdad? No sé qué piensa la pastora, otros hermanos, pero para mí hay sueños que no significan nada. Que son, yo les digo, sueños del pollo o de los chicharrones que usted se comió la noche anterior. Pero hay sueños que yo sé que Dios me habla. Y quizá algunos de ustedes también han soñado. Ustedes dicen: Señor, voy a orar porque siento que me quieres hablar algo con ese sueño. Yo tuve un sueño. Y en el sueño iba en un videojuego de Play. No era que nos compráramos un Play, ¿verdad? Eso no era lo que significaba. Y entonces yo iba pasando niveles en el juego. Y entonces cuando yo despierto, era como para finales y principios del año pasado, y entonces yo sentí que el Señor me estaba hablando. Y orando, lo que recibí del Señor era que yo iba a tener como algunas pruebas y algunos obstáculos que tenía que ir pasando como niveles. Y entonces, yo no sé si usted me está entendiendo lo que quiero explicar, pero hay veces que nosotros a principio de año esperamos que Dios nos dé muchas promesas grandes. Y Jessica, este es el año de su casa propia, y es el año, y los hermanos están: yo espero y el Señor lo que me dice es: manténgase firme, con pasos firmes, venga lo que venga, usted va a aguantar todo, yo voy a estar con usted. Y yo dije: Señor, un tiempo difícil, fue lo que entendí en ese momento. Bueno, vino el 2020 lleno de pruebas, ¿verdad? Y cada vez que pasaba algo, yo le decía: Señor, que yo pase el nivel, porque me acordaba de eso. Este año, gracias al Señor, lo terminamos en victoria. Y este año yo le decía: Señor, ¿qué tienes para mí? Y la palabra que Dios me dio fue bien sencilla: haga lo que le he pedido que haga, y ya. Haga la tarea que le han mandado, listo. Yo: Señor, pero no hay más, ¿verdad? Nada más.
Pero es que cuando nos mantenemos en el lugar que Dios nos pidió que estuviéramos, en cualquier momento el Señor nos sorprende. Amén. Porque qué honroso es que Dios nos dé una tarea y que nosotros lo hagamos. Qué honroso es estar haciendo lo que nuestro Padre Celestial nos pidió que hiciéramos. Así que, amados hermanos, si usted siente que usted no está haciendo nada, que usted no está honrando a Dios, que usted no está sirviendo, dígale: Padre, recuérdame, Señor, cuál fue la última asignación que me diste, que yo quiero estar ahí. Señor, recuérdame que si se me olvidó, Padre Celestial, si se me olvidó, recuérdame qué era lo que yo tenía que estar haciendo, porque voy a regresar a ese lugar. ¿Saben? Nosotros tenemos tenemos, digo yo, pero es del Señor, un ministerio de música. Algunos lo conocen, Adorarte. Y a veces sucede que en los ministerios anhelamos mucho. Y entonces queremos sacar música y queremos hacer un montón de cosas y hermanos, es bien caro, es bien costoso, ¿cierto, Dani? Pero lo que hemos entendido es que tenemos que continuar haciendo, aún con ese ministerio, lo que Dios nos pidió. Porque en cualquier momento el Señor nos sorprende y ya verán ustedes el disco nuevo, ¿verdad? Así es el Señor, hermanos. Así es el Señor. Pero lo que tenemos que recordar es el lugar a donde Dios nos había asignado estar. ¿Qué tal si se pone de pie y si oramos juntos? Y allá en su casa, si usted también toma una posición para orar y le vamos a entregar este año al Señor. Pero no solo para que Dios haga, sino para que usted y yo hagamos lo que tenemos que estar haciendo. Padre, gracias, Dios. Gracias porque eres maravilloso, porque a todos nosotros, los que están a través de las redes sociales y los que estamos hoy aquí en este templo, Señor, a todos nos has amado, a todos nos has juntado con un propósito de reino, con un propósito mayor, Dios, y por eso te damos las gracias hoy, Señor. Padre, gracias porque tu sello y tu bendición ya están en este año sobre nosotros, Señor. Gracias porque has prometido estar con nosotros cada uno de estos días, Señor, en este 2021. Padre, pero hoy te pedimos, Señor, que nos recuerdes a dónde debemos estar. Hoy te pedimos que nos recuerdes la tarea que nos dejaste y que no hemos completado, Señor. Padre, queremos servirte, queremos hacer tu voluntad, queremos cumplir tus propósitos, Señor. Y no nos queremos brincar ningún proceso que tengas con nosotros, Señor. Por eso te decimos: heme aquí. Aquí estoy para servirte de la forma en la que tú deseas, Señor. Así sea para llevar un paquete de frijoles a una familia, así sea para doblar rodillas en mi cuarto por una persona, así sea para ayudar aquí en tu iglesia o para hacer lo que tú me pidas. Heme aquí, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Danos paciencia, Dios, para no tirar la toalla, para no dejar botadas las cosas que tú nos has pedido, Señor. Padre, trae fortaleza, Señor, para que cuando vengan los tiempos de prueba, Señor, nosotros nos mantengamos firmes en ti, Señor. Padre, danos fe para que aún, Señor, cuando pase el tiempo y cuando no veamos que tú estás haciendo el milagro, nuestra fe siga firme, creyendo que lo que tú has dicho, tú lo harás, Señor. Padre, y sabemos, Señor, que ahí, en el lugar que tú nos has asignado estar, ahí, Señor,
tú nos vas a llamar. Ahí tú nos vas a dar respuesta que estamos esperando. Ahí vamos a recibir la respuesta a nuestra oración, a nuestro clamor, Señor. Hoy estamos aquí para servirte, Señor. Y en este 2021 puedes contar con tu iglesia Manantial de Fe. Puedes contar con tu iglesia para hablarle de ti a quienes no te conocen, para orar por los afligidos, para orar por los enfermos, para visitar a las viudas y a los huérfanos. Puedes contar con tu iglesia Manantial de Fe. Estamos aquí para llevar bien nuestros trabajos, para hacer testimonio en el lugar en donde tú nos has puesto, en las empresas, en los locales, en las calles, Señor. Aquí estamos para hacer la tarea que nos diste. Padre, que este sea un tiempo especial en donde recibamos tu recordatorio, Señor. Háblanos y asígnanos la tarea, porque en ti cualquier tarea es digna, cualquier tarea es de honra, Señor. Sea lo que sea que tú nos pongas a hacer, aquí estamos, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén.